¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. Hablamos hoy de un tema diferente, ya dejamos a un lado el carnaval y estamos en este impasse entre otros eventos que se nos vienen ya mismito encima, importantes. Estamos muy pronto ya metidos en Semana Santa, pero antes pasaremos por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, la entrega de las medallas de Aracena y otros muchos temas de actualidad que nos trae nuestro municipio. Pero lo queríamos colar de alguna forma porque es un tema que viene trabajándose ya desde hace unos mesecitos aquí en las sierras de Aracena y que puede resultar de mucho interés a la ciudadanía de la sierra. Hablamos de economía social y ahora explicaremos ese concepto. Y hablamos con los responsables de un proyecto que llega a la sierra dentro de esa escuela de economía social que se llama Raíces Cooperativas, y que también vamos a explicar en esta entrevista. Para ello contamos con Rosario Alcantarilla. Rosario, bienvenida. Buenas. Y Bosco Valero, bienvenido también. Gracias. Bueno, gente nueva que llega a la sierra y que trae, pues, viene con ideas y con ganas de promover, pues, movimientos en torno a la cooperación, a la cohesión social y a la economía sostenible también. ¿Qué nos podéis contar de qué es la Escuela de Economía Social, que es el paraguas que os trae hasta aquí, hasta la sierra, y cómo está llegando este proyecto aquí a nuestro territorio? Rosario, ¿me lo cuentas tú? Sí, venga. Pues la Escuela de Economía Social es una fundación que hace ya 25 años que tiene de existencia. Crean las entidades de economía social representativas del territorio andaluz, que en este caso eran la Federación de Cooperativas de Trabajo en Andalucía y CEPE Andalucía, que es la patronal de las empresas de economía social. Ellos son los patronos de la fundación y nace con la vocación de ser la escuela de negocios del cooperativismo. Una escuela de negocios con los valores de la economía social, porque no existía formación especializada en ese sentido. Y llevamos 25 años acompañando a cooperativas que ya existen, cooperativas de trabajo. No son cooperativas agrarias, que quizás es las que más referencia tenemos en los municipios de nuestro territorio, sino cooperativas de trabajo, que son grupos de personas que se unen para desarrollar cualquier proyecto de trabajo. Y desde la escuela pues acompañamos desde personas que quieren iniciar un proceso y se están planteando poderlo constituir como cooperativa porque les gusta el modo de funcionamiento de esa figura jurídica, o cooperativas que ya llevan tiempo trabajando y necesitan en algún momento formación especializada, ayuda para desarrollo de nuevos modelos de negocio nuevas líneas de negocio dentro de su cooperativa, o están pasando por algún proceso de relevo generacional o de otro tipo que necesiten el apoyo especializado desde una entidad que lo forma con los valores de la economía social. Aquí tenemos muchos conceptos. Hablamos de emprendimiento, hablamos de economía social, que es un concepto que nos gustaría saber también qué implica, qué es la economía social. Pues habrá mucha gente que igual no esté familiarizado con esta terminología, y hablamos, pues, de lo que supone esto, ¿no?, en territorios pequeños, ¿no?, en materias de cercanía, de sostenibilidad, de relevo generacional. Entran muchas cositas aquí en juego que probablemente interesen mucho a los serranos, pues porque estamos en un lugar donde bueno, pues nos preocupa mucho la despoblación, el abandono de los pueblos, pues la pérdida de negocios que han llevado, pues, durante generaciones, han estado funcionando y pierden el relevo generacional, ¿no? Puede que nos traigáis un poco esa ayuda o esas ideas, ¿no?, desde esta Escuela de Economía Social para pues, que se salven algunos de esos proyectos que están a punto de extinguirse o se creen algunos nuevos, ¿no? ¿Qué podéis contarnos de todos esos términos? Os he lanzado como 10 preguntas así de sopetón, ¿no? Todas de golpe. Empezamos por la economía social. ¿Qué implica ese término? Pues para mí la economía social, sobre todo una economía con valores y con arraigo en el territorio, que es uno de los principios del territorio. Una economía que busca que los recursos, los saberes y todo lo que conlleva se quede en el territorio y tenga impacto en la comunidad local. Pero aparte, legislativamente, pues son una serie de figuras jurídicas reconocidas por una ley específica de economía social a nivel nacional y que se traslada también a nivel andaluz, y que incluye una serie de figuras jurídicas. La cooperativa es una de ellas, pero también las asociaciones que tienen actividad económica, centros especiales de empleo y otra serie de figuras jurídicas
que hacen que la economía funcione en otras lógicas que no son estrictamente las de mercado. Si cumple con la lógica de mercado, tienen que ser viables económicamente y tener su sostenibilidad para que los sueldos se den dentro de las iniciativas y producir ese valor económico, pero que implica también una aportación de valor social al territorio y mirar la economía desde otras lógicas que se centran eso en los impactos sociales que se tienen en los territorios y en cómo la economía es una herramienta más para hacer posible que la vida se dé con buenas condiciones en los sitios donde estamos. ¿Qué ejemplos podemos tener aquí en el territorio que ya existan, ¿no? Porque probablemente de una manera natural existan pues estas formas, ¿no? de hacer negocio, de crecer, de tener una economía, ¿no? ¿Habéis encontrado ejemplos que ya por sí eran economía social? Sí, de hecho nosotros dos, aparte de formar parte del equipo de la Escuela de Economía Social, y formamos, yo creo que en parte por eso, somos una cooperativa de trabajo. Y desarrollamos labores de acompañamiento y asesoramiento a grupos dentro del modelo cooperativo y nos organizamos eso democráticamente y con una serie de valores y con una manera de trabajar tanto entre nosotros como con el territorio. En Santa Olalla del Cala, por ejemplo, de donde soy y donde vivimos, el Colegio del Pueblo es un colegio cooperativo, es una cooperativa de trabajo en el que los maestros y las maestras son los socios de la cooperativa y aparte ejercen su trabajo y se organizan internamente bajo la figura jurídica de cooperativa. Y aquí en los últimos años están surgiendo en distintos pueblos de la sierra varias iniciativas, además muchas lideradas por mujeres y mujeres jóvenes, que también son interesantes y que se están organizando bajo la fórmula jurídica de cooperativa de trabajo. Como puede ser, por ejemplo, en Galaroza se han instalado un Floresta Sur, que es un emprendimiento cooperativo de dos mujeres que unen conocimiento de sectores distintos, uno de la parte ambiental y de la ingeniería forestal con una trabajadora social y buscan cómo trabajar la reforestación del territorio con plantas autóctonas, pero trabajando también en contacto con las personas y cómo el contacto con la naturaleza puede ser un vehículo de transformación de determinados colectivos. O Ancalahuela, que es un proyecto de alimentación sostenible que está en Cortegana, y son también dos mujeres que a través de una furgoneta, una food truck, hacen alimentación, desarrollan alimentación con productos locales y la muestran, por ejemplo, en los ecomercados que se hacen en las Chinas, o vinculados al proyecto de alimentación sostenible que hay en la sierra del biodistrito, o trabajando con entidades de toda Andalucía, mostrándoles sus productos, su saber hacer, pero también los productos de nuestro territorio, nuestros productos serranos. ¿Por dónde pasa la necesidad del cooperativismo en este sentido y también cuál es la ventaja que tiene? Porque bueno, habrá mucha gente que dice, bueno, pues yo soy autónomo, monto mi empresa y yo voy por libre. Después probablemente vas a necesitar, pues eso, el apoyo de otro autónomo, el apoyo de otro autónomo para poder, digamos, completar pues toda una cadena de trabajo, ¿no? Quizás ese es el sentido que tiene el poner, digamos, sobre la mesa, nos necesitamos 3 personas, que podríamos ser 3 autónomos, pero que nos vamos a unir en una cooperativa. ¿Por ahí van los tiros? Fíjate que eso que dices tiene mucho sentido. De hecho, hay una cooperativa que parece un poco invisible, que la gente no la... pero es Covirán. En muchos pueblos de Andalucía o de nuestro territorio, en Santa Olalla hay un Covirán. Covirán es una cooperativa de servicios, ¿no? Una cooperativa de servicios para esos emprendedores locales. Muchos seguramente son autónomos y que da cobertura, da servicio a todos esos comercios locales para reponer sus productos y para toda la logística de surtir esos pequeños economatos, esos pequeños... Los ultramarinos, ¿no? Exactamente, esos supermercados locales, ¿no? Hay muchos coviranes por Andalucía, también muchos coviranes en la sierra. O sea, esa empresa en concreto nace un poco con ese sentido, de darle suministro, digamos, y sostenibilidad o sostén, en este caso, a esas pequeñas tiendecitas de los pueblos, de las aldeas, ¿no? Claro, hay una idea y es que parece que son malos tiempos para la cooperación, ¿no? Es que hay mucha desconfianza, el modelo cooperativo como genera desconfianza. No, mejor somos autónomos, ¿no? Pero en realidad, si te fijas, todos esos comercios, todos esos emprendimientos locales en el medio rural, que muchos son autónomos, siempre hay digamos, un ecosistema de cooperación, mismo entre autónomos, mismo entre los propios autónomos con sus comercios, con
con sus pequeños supermercados y sus propios clientes, consumidores, ¿no? Incluso hay cooperativas ahora mismo, nuevas figuras cooperativas, que establecen alianzas entre los socios de trabajo y los socios consumidores. Es una manera de fidelizar, de que todos se comprometan en un emprendimiento comunitario que tiene impacto y efecto en toda la comunidad, en los socios de trabajo, en los socios de consumo y por extensión en toda la comunidad, el barrio, el pueblo, ¿no? Y por ejemplo, otro tipo de cooperativas, que hay varias ya también en el territorio, algunas ya con figuras jurídicas formalizadas y otras que están en proceso, que son las comunidades energéticas. Son personas que se unen con la intención de generar, gestionar y consumir su propia energía. Hay una en Arroyo Molinos de León, hay otra en Santa Ana la Real y hay un grupo en marcha aquí en Aracena para formalizar, además con el apoyo del propio ayuntamiento, formalizar esa comunidad energética, ¿no? Eso es muy interesante, la del autoconsumo de la energía, ¿no? O el hacer rentable, ¿no? la energía. Cuéntanos, ¿nos ibas a decir algo más? Yo creo que con las cooperativas el problema que tenemos es que las asociamos directamente a las de servicios agrarios, que son las que tradicionalmente, y no pensamos en que esa opción existe para el mundo, por ejemplo, del trabajo o ahora del consumo. Es una figura legal aplicable a cualquier gremio. Casi a cualquier tipo de manera de emprender que queramos, tanto desde el trabajo como desde los servicios a empresarios individuales que puedan existir o desde el consumo. ¿A qué más se podría aplicar, Rosario, en ese sentido? Por ejemplo, las comunidades energéticas es un ejemplo, pero hay otros valores muy interesantes aquí en la sierra, que lo hemos hablado antes, como la vivienda, sí, con consumo, por ejemplo, aplicarse esto. El cooperativismo de consumo está viviendo como un nuevo auge, porque hubo un momento en que, sobre todo con temas de alimentación y con economatos locales, había prácticamente un economato cooperativo en cada uno de los pueblos de España, ya no solo de Andalucía, en Huelva hubo muchos, pero ahora hay sectores estratégicos como la energía o la vivienda, en los que es muy interesante replantearse cómo colectivamente podemos dar solución a los problemas que nos tocan a todos y que no se le está dando respuesta de otra manera, que individualmente cada vez es más difícil, que desde lo público también es muy complejo y que quizás hay esa parte colectiva que nos ayuda a organizarnos y que complementa y está en ese punto intermedio entre una cuestión y otra. Y ahora mismo uno de los sectores, por ejemplo, emergentes y que se está trabajando de manera intensa, casi siempre con todo este tema de cooperativismo, País Vasco y Cataluña son referentes en muchos sectores y ellos han avanzado en ese tema mucho, y en otros territorios de España ya empieza a ser eso como foco objetivo estratégico en el que empezar a desarrollar, y hay proyectos pioneros que ya van lanzando ideas en vivienda tanto para personas mayores, que en Andalucía sí se han desarrollado más, el tema de la vivienda cooperativa vinculado a los mayores, al senior y a los cuidados, pero ahora también eso para cualquier tipología de personas, y ya no solo en entornos más urbanos, que es donde empiezan habitualmente, sino también en entornos rurales como los nuestros. ¿Cómo funciona una cooperativa de vivienda en este caso? Ese modelo que nos explica, y cómo podría funcionar aquí en la Sierra de Aracena. Pues la cooperativa de vivienda al final es una entidad jurídica que tiene peso propio, y es ella quien tiene la propiedad de la vivienda, quien busca suelo, aunque al final la cooperativa somos muchas personas, pero trasciende también la suma de muchas personas, tiene esa entidad jurídica propia que es a quien le compete la propiedad y la búsqueda y la ejecución del proyecto. Y modelos hay tantos como podamos imaginar. Hay cooperativas de vivienda que empiezan vinculadas a un suelo que buscan ellas y compran, pero también a la cesión de un suelo municipal que esté destinado al uso que quieren darle, y de alguna manera facilitan y hacen de agente desarrollador de ese suelo. Hay viviendas que se dedican a la obra nueva, pero también cooperativas de vivienda que optan por vivienda nueva, pero también por rehabilitación, algún edificio de un tamaño que le interese al grupo, que pueda prestarle el servicio que necesitan y lo rehabilitan, porque también hay grupos, tanto grupos muy grandes, de 20, 30 familias que deciden que quieren acceder a la vivienda de manera colectiva, pero también grupos de 2, 3, 4, 5 familias que deciden hacerlo, y que habitualmente es más sencillo, porque es más sencillo que empiecen a organizarse en grupos pequeños que grupos más grandes. Y hay modelos de rehabilitación o de obra nueva, de suelo público, de suelo privado, grupos pequeños o grupos un poco adaptándose a las realidades
de quienes van siendo inquietos en ese sentido y se van lanzando como pioneros a indagar en el modelo. Y se trabaja sobre colectivos concretos, has citado los seniors, o sea, esto es muy interesante y está funcionando ya, pues como, digamos, no, es un sucedáneo de residencia de mayores o algo así, ¿no? Es una alternativa. Una alternativa, ¿no? En la que el control al final lo tienes tú, el tipo de vida que vas a llevar en esos espacios lo controlas tú y tienes, normalmente en los seniors, están vinculados no solo, el servicio no es solo la vivienda el que te presta la cooperativa, sino que accedes a otros servicios compartidos que de alguna manera hacen viable económicamente y en cuanto a calidad el tipo de servicio que tú quieres, que pueden ser esos servicios de cuidados, de enfermería, de talleres de distinto tipo, deportivos, cualquier cosa que el grupo de personas que convive necesita y demanda en cada momento. Y los que ofrecen ese servicio serían los asociados. Claro, al final el propio asociado es el que recibe el servicio y el que se provee del servicio. Colectivamente se organizan y buscan entidades que les puedan proveer de ese servicio, pero son ellos quienes analizan ofertas que les puedan prestar, la calidad del servicio que tienen, se acercan a un tipo de empresa o a otra, o contratan a personal propio dentro de la cooperativa que les pueda prestar el servicio si tiene una suficiente capacidad económica porque tengan un número suficiente de personas vinculadas al proyecto. Claro, un proyecto de este tipo puede llegar a unar a un número importante de perfiles diferentes de profesionales, ¿no? Sí. Caso, ¿no? Raíces es el nombre del proyecto que Rosario y Bosco emprenden aquí, en concreto en la Sierra de Aracena, y que se enmarca dentro de ese gran proyecto que es la Escuela de Economía Social de esta fundación. Este proyecto Raíces, que destináis a la Sierra de Aracena, a Pico de Arocha, a toda nuestra comarca, viene además con un apoyo institucional, subvencionado, o sea que probablemente van a salir muchas cosas interesantes de aquí, ya están saliendo algunas. Comentadnos cómo están siendo estos primeros pasos y en qué va a consistir ese trabajo, o en qué está consistiendo ya ese trabajo. Con ese lema, la fuerza de lo común desde el territorio, que es un lema que ya nos dice mucho. La verdad es que estamos muy contentos porque nosotros que vivimos aquí hace, bueno, yo vivía antes en una ciudad, me trasladé aquí hace pues 13, 14 años y yo que pensaba que era muy urbanita, pues que no iba a durar mucho rato en la sierra, pero fue al revés. La sierra me acogió y desde que me metí en el mundo del cooperativismo, que Rosario y yo que éramos nuestra primera cooperativa, luego cuando nos fichó la fundación, la Escuela de Economía Social, pues desde el primer momento vimos la oportunidad de traer todas esas metodologías también de emprendimiento comunitario y colectivo que la escuela además está desarrollando y está mejorando también todo esto del emprendimiento comunitario, no solo el emprendimiento colectivo en el sentido de que nos juntamos tres y emprendemos un negocio cooperativo, sino el emprendimiento comunitario, donde el impacto es en la comunidad y donde a veces se actúa sobre el mercado y a veces no sobre el mercado, pero el impacto en el territorio que hace que las personas se queden en el territorio. Esta misma mañana, hace un rato, hemos tenido una entrevista con una persona que quiere emprender en el terreno de las cooperativas de vivienda. El otro día estuvimos con una pareja de profesionales psicólogos que están con su cooperativa, que quieren darle una vuelta y mejorar su modelo de negocio, que ya son cooperativas, y la verdad es que es una satisfacción muy grande que podamos, en el lugar donde vivimos, en nuestra comunidad, ¿no? en la Sierra de Aracena, poder aportar desde la Escuela de Economía Social. Y el proyecto Raíces pues ha empezado hace algunos meses, es un proyecto pequeñito, pero que esperamos que tenga un impacto, sobre todo para, ahora en primera instancia lo que queremos es pues tejer redes, también con diferentes ayuntamientos, con emprendedores, con fundaciones, con el SAE, con el GDR, y que logremos armar una alianza también para hablar de emprendimiento, para hablar de empleo, para hablar de economía social, de una manera en que nos complementemos con otras organizaciones, con otras entidades, con otras organizaciones en lo público y en lo privado que están trabajando en el territorio, y que podamos pues complementarnos y cada uno aportar desde su expertise, desde su punto de vista, de su enfoque, y todo un poco remar en la misma dirección para retener población, para generar emprendimiento y empleo en el territorio, en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche,
Y para dar bueno, soluciones a problemas muy serios. gordos, muy serios, ¿no? También. En ese sentido, Bosco, de lo que estás diciendo, ese apoyo, digamos, desde la parte institucional, sobre todo de las administraciones más cercanas, de los ayuntamientos, es importante porque probablemente puedan ayudar mucho a que sean viables esos proyectos, ¿no? No sé si en ese sentido tenéis ya la receptividad del Ayuntamiento de Aracena y de otros ayuntamientos de otros pueblos de la comarca en este sentido. Sí, así es. Hace unos días estuvimos reunidos con el alcalde, con Manuel, y la verdad es que fue una satisfacción ver cómo, o sea, el interés del Ayuntamiento de Aracena en lo que puede ofrecer la Escuela de Economía Social, y no solo con el Ayuntamiento de Aracena, en Galaroza, Arroyo Menos de León, Santa María del Cala, diferentes municipios por todo el territorio, por toda la comarca, que están siendo pues receptivos a lo que le estamos proponiendo desde la escuela. Y sí, es verdad, tener de cara sobre todo a la administración local es importantísimo para que estos proyectos salgan adelante. Sí. También porque son las entidades al final que mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos y sus ciudadanas, y hacen que llegue también el mensaje nuestro a personas a las que les pueda interesar, y si lo están haciendo en todos los municipios también, aparte de poner eso a disposición locales, si se necesitan para el proyecto, para los propios emprendedores, conectarlo con ayudas y con líneas que ya tienen los propios ayuntamientos y en los que se refuerza con lo que nosotros podamos hacer eso. Si el ayuntamiento tiene líneas de apoyo a emprendedores en los que le pueda dar una ayuda inicial, pero no tienen capacidades técnicas para poder darle esa formación o ese acompañamiento en definir su modelo de negocio, al final acabamos viéndonos como aliados unos a otros porque refuerzan el trabajo que hacemos y además acaban beneficiando a quien directamente nos interesa a todos, que son esas personas que quieren poner en marcha un negocio en sus pueblos. ¿Cuál es vuestro trabajo en ese sentido? ¿Cómo nos podéis ayudar? ¿Estáis acompañando directamente a toda persona que se interesa por estos modelos? ¿Cómo está haciendo? Sí, estamos a través de los ayuntamientos, sobre todo vehiculando muchos formularios y herramientas de difusión para que le llegue a las personas interesadas, y una vez que contactan con nosotros, pues tenemos una pequeña entrevista para conocernos y para saber si lo que nosotros podemos ofrecerle a ellos les encaja, para que tomen también la decisión, no solo que a nosotros nos interese, sino que a ellos les interese y conozcan cómo metodológicamente trabajamos nosotros y en qué podemos ayudarnos. Y lo que hacemos realmente eso es un acompañamiento que fuera de oficina. Nosotros lo que tratamos de adaptarnos con este programa concretamente es a los tiempos y a los ritmos de las personas que quieren emprender, porque entendemos que no todos están en las mismas circunstancias, o sea que puede haber personas que tengan cargas de cuidado, que tengan otros trabajos y lo que estén pensando es cómo cambiar su forma de vida y que tengamos que adaptarnos a determinados horarios. Y lo que sí planteamos es un itinerario que se basa en las metodologías que lleva la escuela trabajando ya 20 años, y que lo que ayuda es a tomar decisiones sobre si lanzarse o no a emprender de manera ya más formal. Les vamos acompañando paso a paso, nosotros aportamos, pero también de alguna manera demandamos determinadas tareas de esos emprendedores y emprendedoras para que vayan afianzando la idea que tienen, y durante el proceso se valore si es viable realmente, si ese salto que supone el emprendimiento, que es como nos lo venden, es un salto que se puede asumir desde un nivel de riesgo controlado y valorado previamente. Así que vamos analizando eso, su idea, y cómo su idea se transforma en un modelo de negocio que pueda tener sostenibilidad en el tiempo. Bueno, pues esto es muy importante. Es verdad que Aracena creo que ha tenido históricamente servicios de acompañamiento en este sentido, pero llega algo nuevo, o sea, llega un modelo que es nuevo, ¿no? Que es el de este tipo de cooperativa, ¿no? En torno a la economía social, que es otro concepto diferente probablemente a lo que hayamos tenido de aquí atrás, ¿no? Sí, porque es verdad que toda la burocracia acaba cansando y agotando al que tiene una idea y al que tiene ganas de emprender. En ese caso vosotros lo ponéis fácil, ¿no? Sí, además nosotros no nos encargamos tanto de la parte burocrática que tiene, porque estamos en la fase previa. Nosotros tendemos a colaborar con otras entidades, por ejemplo los CADES en los territorios, que acompañan a las altas, que acompañan a toda la parte burocrática, y nosotros queremos estar en el paso previo para saber si no es un riesgo ese alta que vas a dar y no estás movido solo porque crees que tienes una idea brillante y quizás no la has valorado bien. Y cuando pasan 6 meses te das cuenta de que has hecho un gasto innecesario, estás pagando autónomo y tú no te salen los números porque no se ha valorado.
Entonces Os ayudáis a ver la viabilidad del proyecto, el estudio económico, digamos, y todo lo que hace falta saber y tener controlado antes de dar el paso de... todo lo anterior, todo lo que es la propuesta de valor. Claro, una de las cosas que define un poco la metodología de la escuela es que vamos un poco a la contra de ese modelo que se basa un poco en enamorarte de tu idea de negocio, ¿no? Bueno, esa idea de negocio a lo mejor es fantástica en tu cabeza, pero no se corresponde con las necesidades y demandas reales de tu territorio y de tus vecinos y de la comunidad, ¿no? Entonces preferimos que la gente se enamore de sus territorios y de las demandas y las necesidades de sus vecinos y vecinas antes de que una idea que tú has podido concebir en tu casa, pues pensando contigo mismo o contigo misma sobre una idea que para ti es maravillosa, pero que puede que lo sea, pero que hay que confrontarla con la realidad, ¿no? Y todos esos pasos previos que al final pues terminan en un modelo de negocio más al uso, ¿no? Con su Excel, y demás, ¿no? Pero todos esos pasos previos, ese diseño de la propuesta de valor, tiene mucho que ver con testear tu idea y confrontarla con las demandas reales del territorio antes de formalizar nada, ¿no? ¿Puede llegar también alguien sin idea? ¿Es viable tener un perfil profesional? Decir, mira, yo me quiero quedar aquí en mi tierra, me quiero quedar en mi pueblo, he estudiado esto, pero creo que aquí no hay salida, ¿me podéis ayudar, me podéis orientar, me podéis dar una idea? ¿También es viable eso? Porque precisamente yo creo que además en el sector más joven puede ocurrir que haya un poco de decir, ¿qué hago? ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde voy con mi perfil profesional, ¿no? También estamos planteando opciones de ese tipo con algún centro de formación profesional del territorio, o incluso con el SAEL estábamos planteando el hacer talleres previos a los itinerarios de acompañamiento, tanto para presentar el modelo cooperativo y que puedan valorar, porque quizás si no lo conoces directamente no lo puedes valorar, y que vean la oportunidad y que vean ejemplos de otras personas similares a ellas, o en los contextos en los que están, o en el sector en el que piensan que quieren desarrollar su carrera profesional, y que por lo menos lo tengan en cuenta. Y también talleres, lo que se llamamos talleres de preemprendimiento, o talleres básicos en los que ver y generar ideas, y conectarte también con otras personas, que creo que es interesante, porque nos gusta eso. Creemos que aunque tienen ciertas dificultades, también tienen muchas cuestiones favorables el hecho de emprender colectivamente, el repartir el riesgo entre varios, el aunar capacidades, el confrontar ideas con otros, y que no solo se te autorreferencie y no salgas de la zona en la que te mueves y no contrastes lo que piensas. Creemos que lo colectivo aporta, dentro que tiene sus dificultades de organización, y las valoramos y las trabajamos también desde los procesos que acompañamos. Creemos que aporta muchísima riqueza y además sostenibilidad en el tiempo a los procesos, que en lo colectivo al final aunamos y sostenemos juntos. La Escuela de Economía Social, fíjate que uno de los valores que aporta un poco a todo esto es precisamente que no se fija solo en el modelo de negocio per se o tal cual, sino que presta muchísima atención a lo que son el funcionamiento del equipo, ¿no? La gestión de los equipos dentro de las cooperativas, que hemos identificado que en muchos casos es lo que al final hace que algunos proyectos fracasen, y es que los equipos no funcionan bien, ¿no? Prestamos muchísima atención a eso, a las áreas funcionales dentro de la cooperativa, a la gestión de... Fíjate, hace 2 o 3 días estuve en Granada con una cooperativa con una propuesta maravillosa, pero que tienen serios problemas, van arrastrando serios problemas de planificación interna, incluso de gestión emocional de los conflictos dentro de sus equipos, y les ayudamos también a que identifiquen esos conflictos, a que los enfrenten, a que los resuelvan de manera positiva, a que mejoren en herramientas de planificación, que liberan tiempo de trabajo para el ocio, para la familia, y que no que estén el fin de semana también preocupados por el trabajo y por la cooperativa y lo que van a pasar el lunes, ¿no? Pues con trabajo de planificación, de gestión de equipos, hace que todo eso vaya mucho mejor. Y hay personas, a lo mejor, incluso personas que conocemos del territorio, de la sierra, personas que se consideran así mismas, que nosotros los vemos, que tienen los valores del cooperativismo y que se mueven en esa... pero les cuesta a lo mejor encontrar las personas con las que iniciar un proceso cooperativo, ¿no? De emprendimiento comunitario, emprendimiento colectivo. Simplemente pues es un proceso en el que tú vas descubriendo en el entorno quiénes son las personas con las que quieres y con las que te apetece y con las que, bueno,
puedes trabajar mejor, ¿no? Y sencillamente hay ocasiones que se da y ocasiones en las que no, pero siempre hay que estar, yo creo, predispuesto y abierto a esa posibilidad, a que encuentres personas con las que puedas emprender de manera colectiva, porque a la larga tiene muchísimos más beneficios, ¿no? En eso también vais a echar una mano, ¿no? En crear, lo hablábamos al principio, las redes, ¿no? En conectar, sí, ¿no? Porque vais a conocer perfiles que sean muy complementarios, a lo mejor de Santa Olalla del Cala con uno de aquí de Aracena o con uno de Cortegana, o sea, y probablemente podáis unir lazos, ¿no? En ese sentido. De hecho, llevamos ya años haciéndolo a nivel personal, o sea, tenemos muchísimo contacto con nosotros que vivimos en Santa Olalla, que es, digamos, la zona este de la sierra. Cuando vamos a los ecomercados, que es en las Chinas, en Galaroza y tal, nos dicen, ¿pero vienes desde Santa Olalla? Claro, o sea, una hora que está las Chinas, para nosotros ir a las Chinas, al ecomercado y charlar con todos esos emprendedores colectivos y comunitarios que hay allí, para nosotros es algo que nos carga las pilas, ¿no? Y poder aportar en ese ecosistema de emprendimiento colectivo que es la Sierra de Aracena, para nosotros es una satisfacción y nos pone las pilas y nos da mucha felicidad también. Bueno, pues hay un largo camino por recorrer de manos de este proyecto de raíces que nos traen Rosario y Bosco hoy aquí a los estudios de Telaracena, dando a conocer estos primeros pasos que esperemos que tengan pues mucho fruto. No sé si se nos queda algo por decir importante, muy importante, el contacto, o sea, esto es de contacto directo, están ahí en Santa Olalla, o sea, simplemente llamamos, quedamos, contactamos hoy día también telemáticamente. Nos facilita la vida esto todo. Cuéntanos, ¿cómo es la forma de dar con vosotros? Pueden directamente o buscar en internet la página web de la escuela, si quieren además profundizar y ver los distintos programas que tiene la escuela, además de raíces, y conocer nuestro histórico en su web y acceder al correo o al teléfono de la escuela y contactar, o ponerse en contacto directamente con nosotros, escribirnos un WhatsApp o llamarnos por teléfono al 627 70 18 y concertamos eso a través de una llamada, a través de un mensajito. Nos vemos además presencialmente, eso para conocernos y hablar del proyecto y lo que tú comentabas, o ver si la vía es un acompañamiento al emprendimiento porque tenga cierta idea, o si podemos orientarlo de alguna manera o conectarlo tanto con otros emprendedores o con otras posibilidades o con otros recursos, tanto del territorio como de la escuela, que también parte del proyecto al final es la vocación de conectar y de acercar a quien necesita algo el recurso que tenemos identificado en el territorio, ya sea nuestro o sea de otros de las alianzas que establecemos en el territorio. Bueno, pues vamos a desencasillarnos, a salir un poco de los esquemas que tenemos en materia de economía y a ver esta nueva posibilidad. Con el acompañamiento de Bosco y de Rosario, pues va a ser todo más fácil, a través de raíces de este proyecto, y no encasillarnos tampoco solo en el campo, en lo agrario, en lo ganadero, que ahí sí hay ya una experiencia de cooperativismo, pero que también, ¿no? También serán viables esos proyectos, sí, ¿no? Reformulables, yo creo. Y además muy necesarios, que no se abandone tampoco nuestro campo, nuestro territorio, pero hablamos de muchos perfiles, hablamos de vivienda, de cultura, muchísimo de cuidado, de educación, alimentación, esa sí está vinculada con el campo quizás, todo pero lo que se nos... de lo que se te pueda ocurrir, cualquier áreas. Servicio profesional. Si tienes que unirte eso con un compañero o con una compañera para desarrollar un trabajo, muchas veces solo pensamos eso, en hacernos dos autónomos o en constituir una SL, y al final es mucho más interesante si decides, por ejemplo, tener una figura jurídica, optar por una figura jurídica cooperativa, tanto por los valores también, pero por otras cuestiones burocráticas inclusive o de carácter fiscal también. Bueno, pues interesante este nuevo pasillo que se nos abre en emprendimiento, que es el de las cooperativas sociales, que además, bueno, pues hacen territorio en el sentido también, pues, de eso, de la conexión de las personas, ¿no? Que es uno de esos valores que se promueven, el que nos apoyemos, nos ayudemos y crezcamos juntos. Teléfono por aquí ya lo hemos puesto, contactar directamente con Rosario y con Bosco, y a mí sí me gustaría lanzaros una última pregunta, y es, ¿tenéis algo ya así visto en Aracena o alguna idea que tú digas que ya miréis Aracena y digáis, creemos que esto podría funcionar en Aracena? Una intuición,
como orientadores en esta materia del emprendimiento? Pues no sé si o va a ser sorpresa. No sé si podemos desvelar. No sé, o va a ser, lo guardamos. Parece que lo hacemos. No lo gafamos, sí. Pero bueno, una pista. ¿Por dónde podrían ir los tiros de algún proyecto interesante que pueda salir de Raíces para la sierra y sobre todo para este núcleo, ¿no?, de Aracena? A mí Aracena tanto el tema de energía, que ya está un poco iniciado, como el tema vivienda, son estratégicos, y yo creo que van a salir algún grupo por lo menos en tema vivienda para tantear ideas, o incluso varios. Yo creo que Aracena tiene potencial para trabajar además tanto eso en vivienda intergeneracional como en senior, y son dos de las vías que yo estoy convencida que van a surgir. Pero después también a nivel de trabajo, Aracena concentra por ejemplo mucho turismo, y una de las vías que queremos indagar es el tema de la prestación de servicios a otros servicios turísticos que ya existen, que sí lo vemos estratégico, porque también yo creo que va a dignificar determinados trabajos que ya se están haciendo y buscarle viabilidad y otra manera de hacer, y nos parece una de los temas que estuvimos además tratando con el GDR, y creo que puede ser uno de los temas en los que también surjan cuestiones, así como en el tema alimentario, de transformación alimentaria, como se está moviendo y se está trabajando mucho en el tema del biodistrito, y es uno además de los recursos claves de nuestra sierra, también el tema de la transformación alimentaria, o buscar darle viabilidad a eso y sacarle el máximo aprovechamiento al producto que muchas veces se lanza sin elaborar y sin transformar, es otra de las áreas estratégicas en las que también... Bueno, pues tenéis ya ahí muchas perspectivas, muchas cositas entre manos, y seguro que pronto nos veremos de nuevo y nos contaréis esos avances en todos estos proyectos que están empezando a nacer de manos de la Escuela de la Economía Social, que aterriza, que llega aquí a nuestra sierra y que tiene pues a estas dos personas como referentes, a Bosco y a Rosario. Hoy os hemos tenido aquí, suerte de teneros en Telearacena, y esperemos que a mucha gente le haya llegado esta información y tengamos buenos resultados. Enhorabuena por la iniciativa y bueno, por traerla y confiar y querer y amar el territorio, en vuestro caso pues desde esa zona de la sierra un poquito más alejada que Santa Olalla, pero conectando y uniendo puentes entre los pueblos de la sierra, que también eso es muy importante. Muchísimas gracias a los dos, Bosco y Rosario, por estar aquí en Telearacena esta noche con nosotros. Gracias.